¿Y si el problema no es lo que haces, sino desde dónde lo haces? Bienvenidos al podcast ADN Transformador, donde te invitamos a pensar distinto, desarrollar y transformar tu liderazgo y conectar con historias de personas que están creando el impacto que saben es posible. Si sientes que es momento de dejar de reaccionar, empezar a protagonizar tu vida y tener resultados con propósito, este podcast es para ti. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del ADN Transformador. Hoy traemos una conversación súper relevante con un amigo de la universidad, Cristian Belke. Cristian, nada, lo primero que creo que es importante como compartir de este invitado es que es un pionero de la tecnología móvil en Latinoamérica, que ha logrado transitar de los mensajes SMS a los temas hoy en día de inteligencia artificial. Y yo creo que su perfil combina un poco una visión técnica así aguda con una filosofía de vida muy conectada al bienestar y al propósito también, incluso en conversaciones que hemos tenido previamente. Pero adicionalmente yo creo que Cristian es sobre todo muy pragmático en temas de hacer empresa, tiene una filosofía existencial interesante y sobre todo yo lo veo como un personaje súper curioso. Me acuerdo mucho desde la universidad, yo le decía a Cristian cuando le estaba invitando, que él me decía, pues yo qué voy a compartir ahí. Y yo decía, me acuerdo mucho de Cristian en la universidad, primer semestre en la universidad, y el hombre llegando con una cosa que aquí llamábamos ¿cómo era que se llaman? Chazas. Las chazas. Las chazas son como una especie de cajoncitos que utilizan los personajes que venden dulces y cosas de esas en los estadios, por ejemplo, en los partidos de fútbol. Entonces tenían cigarrillos y tenían chicles y tenían una cantidad de cosas. Y me acuerdo que él llegó a una clase con una chaza que se había inventado, que era una innovación para montar una empresa, estando ya nosotros en la universidad. Y eso habla del espíritu emprendedor de Cristian, por lo menos el que yo veo profundamente. Yo creo que pues Cristian es al final del día un emprendedor serial, ha tenido varios emprendimientos. Hoy en día, además, es emprendedor ya de hace varios años y tiene una empresa que se llama Aldeamo. Él nos contará un poquito más de eso. Pero sobre todo la invitación a conversar hoy con Cristian es de lo que significa ser emprendedor y generar impacto en el mundo de alguna manera, pues uniendo su visión técnica con su lado también humano. Entonces ya nos vamos a meter ahí, pero Cristian, bienvenido, gracias por aceptar la invitación a estar acá. Y nada, arranque usted también contando un poquito de usted mismo, de quién es usted y ahí seguimos. Bueno, muchas gracias, Andrés. Sí, pues primero nosotros estudiamos ingeniería industrial juntos y tuve el honor o tengo el honor de haber compartido salón con gente que es muy pila, con usted y como otros de nuestros compañeros. Y pues por un lado yo digo, uy, qué berraquera tener al lado de una gente tan pila. Y por otro lado digo, uy, qué berraquera que ninguno de mis compañeros o la mayoría de nuestros compañeros no hayan querido ser emprendedores, porque la competencia hubiera sido muy dura, muy dura. Entonces, nada, yo empecé emprendiendo desde muy pequeño. Mi madre fue la que siempre nos motivó a que hiciéramos su empresa, a que hiciéramos nuestras propias cosas. Y ahí voy a contar una pequeña historia. Mi abuelo, mi madre es colombiana y mi padre es noruego. Entonces, mi madre era colombiana, perdón, ya murió. Mi madre tenía su papá que era vicepresidente de un banco. Y en esa época, por alguna razón, después de los 10 años, querían sacar a los empleados de los bancos porque si no les tocaba pagar, yo no sé qué. Entonces a mi abuelo, que estaba viviendo en Bogotá con sus 7 hijos, para aburrirlo y para que se retiraron, lo mandaron a trabajar a un pueblo por allá en la mitad de la nada. Y él no se aburrió, él se fue a trabajar al pueblo, pero en esa época pues no había mucho aviación, nada, entonces le tocaba ir y venía a Bogotá, o iba a Bogotá, perdón, una vez cada mes a visitar a su familia. Y mi pobre abuela le tocaba lidiar con sus 7 hijos, era bastante complicado. Entonces mi mamá dijo, no, yo quiero que ustedes sean emprendedores y por eso mis 2 hermanos y yo pues somos emprendedores. Entonces, gracias de verdad, Andrés. Y la verdad es que sí, desde el principio siempre fuimos muy inquietos con el tema del emprendimiento.
siempre nos gustó. A veces uno dice, no, yo lo hago por esto, por otra razón. Cuando usted me preguntaba por el impacto, pues yo le digo la verdad, al principio uno quiere ser emprendedor porque uno quiere ganar plata, ¿ok? Uno dice, pucha, es que voy a ganar mucha plata y todo. Incluso cuando yo empecé a estudiar, pues yo iba a estudiar ingeniería industrial, y yo le digo esto a mis hijos, una que ya está por graduarse, yo les digo, mire, uno no tiene por qué saber qué quiere estudiar. Entonces yo escogí ingeniería industrial porque me fue bien en el examen del ICFES y porque me gustaban más o menos las matemáticas, pero no tanto como para meterme a otra ingeniería más complicada. Entonces, por eso escogí por descarte ingeniería industrial. Hoy Mm. día agradezco haber escogido esa carrera, me parece que me ha servido mucho y, y nada, y al principio, como le digo, era mirando a ver, como dicen los gringos, hustle por este lado, porque no haga, porque haga este negocio, el otro negocio, y empezamos pues en la universidad con dos compañeros de la universidad, Andrés Aldarreaga y Jorge Andrés Barrera. Mm. Empezamos con una compañía que se llamaba AccessNet, no sé si se acuerda de Mm. AccessNet. Sí, Y nosotros claro. éramos de las primeras empresas que hacíamos páginas web en Colombia y en Latinoamérica. Y pues nunca se me va a olvidar una vez que tuvimos una reunión con un cliente y era un cliente que tiene una compañía de carga. Y el cliente nos decía a nosotros le dijimos, mire, es que Internet sirve para que usted ponga una página de Internet y pueda mostrar su empresa a nivel mundial. Entonces la gente puede verlo desde cualquier parte del mundo y pues usted puede vender sus servicios de carga a cualquier parte del mundo. Y la persona que era, pues, tal vez un poco arrogante, llega y llama a la secretaria, Margarita, Margarita, vente ya para mi oficina. Entonces llega la secretaria, sí, jefe, ¿qué necesita? Necesito que me ponga ya en contacto con el dueño de Internet. Y nosotros por dentro, ok, ok. Entonces, señor, no es que Internet no tiene dueño. No, ¿cómo no va a tener dueño? Entonces eran varias de las anécdotas. Y como digo, yo aprendo mucho pues de las personas. Entonces, una de las cosas que me ayudó, por ejemplo, en este caso, Andrés Aldarriaga, es que yo, listo, vamos a vender páginas web, pero entonces también, ¿por qué no vendemos esta otra cosa? ¿Y por qué no nos metemos en otro negocio? Entonces era como una, yo quería como una miscelánea. Yo me metía en cuanto negocio apareciera y él me ayudaba a centrarme mucho, ¿sí? Eh, entonces Barre, pues por otro lado, Barre, yo diría que es de las personas más inteligentes que he tenido la oportunidad de trabajar. Los proyectos que cogía Barre, que yo me acuerdo una vez una entrega y teníamos que contratar a un experto en bases de datos, contratamos al experto y el experto 2 semanas antes de entregar el proyecto, que se demoraba 6 meses, nos dejó tirado el proyecto, pues Barre cogió el proyecto y en 3 días armó esa vaina y lo sacó adelante. Nosotros éramos, wow. Entonces, pues nada. Entonces ahí empezamos con eso, con AccessNet. Eh, Me acuerdo mucho, pues en esa época no era tan popular ser emprendedor como lo es ahora, entonces no éramos muchos los que éramos emprendedores. Y una vez estábamos en la universidad, perdón, en Mr. Rip, ¿se acuerda que íbamos a tomar después jueves o viernes por la tarde a tomarnos un trago o El algo en happy Mr. hour. Rip? El happy hour de Mr. Rips. Y en una de esas ocasiones estábamos ahí y pues todos nuestros compañeros ya con sus sueldos, con sus trabajos y pues tenían plata para comprarse un trago. Y pues nosotros no, pues porque no estábamos ganando plata, estábamos arrancando la empresa. Y en esas se me acerca José Luis Guillermetti y, y nos dice, ¿sabe que esto yo no lo he hablado con José Luis? Pero él no sabe lo fuerte que fue que él se acercara y nos dije, oiga, mire, nosotros queremos apoyarlos a ustedes, nosotros creemos en ustedes todo, ¿por qué no hacemos una cosa? Véndanos el 10% de su compañía por una plata, no sabemos cuánto, pero para que eso les sirva para mantenerse ustedes, que no estén pues tan colgados y todo, y para sacar el negocio adelante. Mm. Eso fue muy chévere, finalmente pues le dijimos que no, pero le dijimos que no, no es porque no necesitáramos la plata, sino porque no teníamos ni idea cómo valorizar la empresa y cómo cobrar. Entonces, si le cobrábamos mucho, nos sentíamos que lo estábamos tumbando ni nada, o todo eso. Le dijimos que no, pero eso siempre quedó como que me dejó como en la cabeza, como, oiga, qué chévere pues que la gente crea en uno, ¿no? Mm. Buenísimo, buenísimo. Cristian, eh, esa, digamos, como aproximación al mundo del emprendimiento que usted dice inicialmente tenía mucho que ver con hacer plata y que Sí. claramente no era tan fácil. Eh, ¿Eso ha migrado o se ha convertido en algo más o todavía la principal motivación sigue siendo hacer plata? Pues no, ya después de los años,
ha cambiado mucho. Y yo diría que siempre la motivación, o sea, yo lo que digo ahora es que la plata es un indicador, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando a nosotros nos preguntan que siquiera ahorita más adelante hablamos de nuestra operación, pero en algún momento nosotros abrimos operaciones en Kenia con Aldeamo. Sí. Y cuando a mí me preguntaron, oiga, ¿y usted cómo le va, cómo le fue en Kenia? Y yo lo que digo es, no, pasamos bueno con un berraco, pero perdimos plata con un berraco, ¿sí? Ajá, ajá. Entonces, la plata yo digo que es un indicador, o sea, si usted está en el mundo de los negocios o en el mundo de crear empresa, y cuando yo digo crear empresas, que no necesariamente son empresas con ánimo de lucro, sino empresas también sin ánimo de lucro, tienen que generar valor para sostener la empresa, para crecer, para pues, que la generación de valor. Y uno de los indicaciones de indicadores de generación de valor es la plata, ¿sí? Ujú. Entonces, no es, digamos, que el principal factor, pero que si la empresa subsiste o no subsiste, sí depende de la cantidad de dinero que genere o la caja que genere, ¿no? Mm. Y está chévere eso porque nos trae como a esa diferencia que existe entre generar valor y hacer plata. Y yo me acuerdo que en nuestra conversación de hace como 15 días o algo así que estuvimos conversando, usted me hablaba de una pregunta, como de un dilema que no me acuerdo quién se lo había dicho, que le decía, ¿quieres ser rey o quieres ser rico? Eh, que Sí. no sé, me suena que tiene que ver con eso. ¿Es distinto generar valor a hacer plata o es exactamente lo mismo? No, es muy diferente y ya tiene que ver con las personas. Eso me lo dijo Sebastián Mejía, que es uno de los fundadores de Rappi. Hablaba con él hace un par de meses y él me decía, mire, yo me salí de Rappi y Rappi está volando, está yéndole muy bien y todo. Eh, para mí me generaba mucho orgullo ir a la calle de Sao Paulo o de Ciudad de México y ver los Rappis por todo lado, ¿sí? Pero había momentos en que estábamos a punto de quebrarnos y esos momentos son los que lo dejan pensando a uno, sí, listo, voy a ser el rey o voy a ser el duro, ¿sí? O, venga, voy a hacer un poco de cash out, voy a tranquilizarme económicamente y no me importa si soy o no soy el duro, ¿sí? Entonces, Ujú, eh, yo lo que pienso es que uno genera valor. eh, yo digo, uno tiene que tener, hay una palabra en inglés que se llama wealthy, yo no sé cómo se traduce eso en español, pues no, la verdad es que no he encontrado una palabra y si usted me la dice, bienvenida. Eh, para mí, wealthy es que usted tenga la capacidad suficiente de dinero para vivir sin tener que trabajar, ¿ok? Y ujú, para lograr ser wealthy se necesita muchísimo menos de lo que la gente cree, mm, ¿cierto? sí. ¿Por qué? Porque yo puedo ser una persona súper, ¿cómo se llama? Austera, puedo vivir en un pueblo espectacular en Colombia y mi costo de vida puede ser, no sé, $500 o $700 y con eso vivo como un rey en ese pueblo. Ujú, Y si tengo ujú, alguna forma de generar esa riqueza y de vivir en ese pueblo y estar tranquilo, pues yo soy una persona wealthy, ¿sí? ya. Entonces, volviendo a eso, es como yo quiero generar valor suficiente, eh, pero pues para tener ese wealth, por decirlo de alguna forma. Mm. Y en ese sentido, ¿cómo puede afectar si uno se hace esa pregunta de ser rico Rich, ser o rico ser, o ser rey. o ser wealthy, ser rico o ser rey, eh, estar en esto por el negocio, o sea, por hacer plata o estar por una motivación quizás un poco distinta? Que elegir eso, ¿de qué manera termina afectando a una empresa, en este caso, por ejemplo, como Aldeamo? Ok, pues mire, yo pienso que el mundo se ha vuelto un mundo muy corporativo donde la exigencia principal es la plata, ¿sí? Ya. Entonces, cuando usted ve empresas que los creadores han demorado 20, 30 años en crear la empresa y de pronto entra un fondo y ese fondo empieza a presionar porque es que se le puede cobrar más plata, porque es que se le puede sacar más plata, es que, bueno, pasan una cantidad de cosas que por ese resultado mediana placista, incluso cortoplacista, puede perder el espíritu de la empresa,
¿sí? Y, Ujú. y uno como persona, como fundador, yo lo que siento es que si bien está esa necesidad, como le digo, pucha, yo necesito plata, pero si uno pudiera llegar o llegar a un momento donde uno dice, ya estar más tranquilo con la tema económico, ojo, yo en este momento no estoy en ese punto porque yo igual trabajo y genero un sueldo, pues trabajo con Aldiamo indirectamente, eh, y genero un sueldo de Aldiamo. Aldiamo, pues hoy día no es mío, está a nombre de mi familia de allá en Colombia, pero yo me genero tengo un sueldo y digo de eso también, ¿sí? Ya mi preocupación no es los negocios. Entonces, mire, le digo, por ejemplo, en nuestro caso particular, nosotros tenemos un negocio que es muy rentable, que es la venta de SMS. Entonces, todo lo que son SMS que le llegan a uno del banco o promociones de SMS, eso es un negocio que nosotros hacemos. Pero eso realmente es un commodity. O sea, hay muchas empresas que pueden mandar esos mensajes de texto y se convierte en una competencia de precios, de que con quién tiene usted canales buenos, todo eso es puro precio, es un commodity, ¿sí? Ujú. Y la compañía vende mucho eso, Aldeamo vende mucho eso y le va muy bien, Ujú. ¿cierto? Y lo mismo de WhatsApp, puro como mensajes de WhatsApp muy básicos, ¿sí? Y entonces yo lo que digo es, pucha, la compañía sigue funcionando y le está yendo bien con eso. Y mi cargo dentro de la compañía desde hace, pucha, ya van a completar 10 años, bueno, mentiras, hace 5 años, porque yo dejé, ahora le cuento, duré un tiempo fuera de la compañía porque tuve un burnout, pero hace 6 años yo soy el business developer, ¿sí? Y Ujú. tengo hoy día un socio que se tomó el atribuyo y se volvió el CEO de la compañía, que se llama Alfredo Ángel, ¿sí? Y es un berraco y él cogió la compañía desde el 2016 y la ha llevado a otro nivel y bueno, él es muy bueno, buena persona y muy buen gerente, ¿cierto? Entonces lo que yo dije es, venga, déjeme ser el business developer. Y entonces, ¿qué hace un business developer? Entonces, un business developer, yo he ido construyendo como el cargo porque mis socios me han dejado que lo haga así. Entonces, el Ujú. business developer es yo ir y mirar nuevas oportunidades que hay dentro de lo que estamos haciendo, o sea, dentro del negocio. Entonces, Ujú. nosotros en el 2023, cuando empezó este boom de la inteligencia artificial, empezamos a averiguar y empezamos otra vez, trajimos una empresa noruega de inteligencia artificial que era, pues, estaba súper en boom, y empezamos a hacer nuestros primeros pinitos con agentes de inteligencia artificial a través de los canales de WhatsApp, a través de SMS, todavía no lo habíamos hecho o no lo hacemos, hoy a través de canales de voz y todo. Y esto, y esto es increíble, Andrés, porque cuando usted realmente puede mostrarle a sus clientes, ¿sí? Que antes generaba, por ejemplo, usted en una comunicación a 10.000 personas, ¿cierto? Podía generar 100 ventas con una gente, esas 10.000 personas a que cuenta le mandamos un push. Un push es que usted le llega a esos mensajes de WhatsApp que le dicen, hola Andrés, hoy tienes una promoción de celular, ¿te interesa? Por ser Ujú. cliente X, ¿te interesa? Y usted responde sí. Cuando eso le responde un agente real, se puede demorar media hora, una hora, 20 horas en responderle, ¿cierto? Y Ujú. digamos que esas 10.000 respuestas de personas interesadas, al final habían 100 que cerraron el negocio, que generaron unas ventas de $150,000. Cuando nosotros intercedemos, mandamos ese push y la primera conversación es un agente de inteligencia artificial, que si usted le dice que sí está interesado en el celular y le dice, ah, bueno, listo, ¿qué modelo quiere? ¿Qué tamaño de memoria? Y de una lo cierra, hasta el lead, eso se aumenta de 100 leads a 500 leads, Ujú. ¿ok? Porque le responde, así de fácil, le responde inmediatamente. Y las ventas se le suben a ustedes $150,000 a $780,000, que es el Ujú. caso puntual de clientes que nos está pasando. Entonces, cuando usted empieza a ver esos resultados, usted ya dice, uy, pucha, es que lo que estamos es demasiado poderoso, es Ujú. demasiado fuerte, ¿sí? Y ahí cómo entra esto de ser business developer. El ser business developer es ¿qué es lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahorita? Entonces, nosotros llevamos, todo esto pues es pura tecnología, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos como los canales de WhatsApp, ¿cierto? Entonces, usted tiene que poner dentro del canal de WhatsApp una tecnología o dentro del canal de voz una tecnología, ¿cierto? Entonces usted Ujú. lo que hace es que usted escoge qué tecnología va a usar, qué plataforma va a usar y cuál es el objetivo de esa plataforma que usted quiere usar, o sea, hacia dónde quiere llegar. ¿Sí? Entonces usted dice, venga, ¿por qué no probamos con esto?
¿sí? Ahorita precisamente estamos probando un proveedor nuevo de voz con el cual, pues en principio suena súper bien, pero yo me reúno con la gente de la empresa y es como si estuviera hablando con fantasmas, les están muertos del susto, como si ellos estuvieran hablando con un fantasma. No, vamos a probar este proveedor. No, pero es que no, es que eso es muy complicado. Y no, no, hagámosle. Pero ¿y qué tal que? Y empiezan los qué tal y qué tal y qué tal. Y dije, no, hagámosle, hagámosle. Nosotros tenemos la excusa, Andrés, de estar en tecnología de punta y cuando usted está en tecnología de punta, usted se puede equivocar todo lo que quiera. Pues, perdona a mis clientes, no es que se pueda equivocar todo lo que quiera, pero está probando. Sí, Está sí, probando. sí. ¿Sí? Entonces yo busco proveedores, yo busco tecnología, no solamente yo, obviamente mis socios y la otra gente de la compañía también, ¿sí? Pero casualmente hoy hablaba con uno de los de tecnología y le decía, es que ustedes hacen un análisis de tecnología y yo me acuerdo en la universidad que el producto era, esto es técnicamente es viable o no es viable. Yo dije, pero es que a ustedes les falta un pedazo. Y yo en la universidad aprendí una cosa que se llama calidad total. Imagínense yo hablándoles de calidad total. Todos estos chinos se quedan mirando, ¿quién está hablando este man? Y le digo, calidad total es que usted no solamente evalúa la característica técnica del producto, sino el servicio y el precio. ¿Se acuerda? Entonces yo le digo, Ujú, usted ujú. tiene que incluir el precio dentro del producto. Porque yo puedo tener un superproducto, pero si vale mucho, mucho más caro, es decir, si yo le vendo un agente real, virtual a usted, pero le digo, oye, este agente virtual le va a costar el doble de lo que le cuesta a su agente real, oye, usted me va a decir, pues no, déjeme mi agente real tranquilo. Entonces, ese tipo de conceptos son los que están viniendo y eso es lo que a mí me enamora. Cuando yo empiezo a probar y, pucha, y la mayoría de las veces fallamos, no crea, fallamos mucho. Ya, Pero claro. cuando usted no falla y cuando le da el perrito, es una cosa de locos, Andrés. O sea, es súper chévere. Y sabe que es lo mejor de todo en el negocio de la tecnología, que como la tecnología no tiene, nosotros, nuestro inventario es infinito, ¿sí? Entonces, si yo hago una promoción o yo hago una cosa con un cliente, ¿sí? Y el cliente prueba y le da bien con 20,000 usuarios, y si es un cliente grande, me dice, listo, ahora quiero expandirlo a 1 millón de usuarios. Entonces, listo, hágale. Usted, claro, tiene que aumentar las capacidades, todo, pero es relativamente fácil y donde me oigan de tecnología me mata porque pues no es tan fácil, obviamente, pero sí comparado con que, oiga, ya no le va a pedir 20 televisores, ahora le va a pedir 1 millón, pues, Claro. revienta cualquiera, pero en tecnología sí se puede escalar, hay formas de escalar. Oiga, hay un par de cosas que quisiera como resaltar de eso que está diciendo. Nuevamente, desde el punto de vista de que este podcast también pretende como mostrarle a la gente qué qué elementos son necesarios para poder lograr, digamos, movilizar soluciones a estos grandes desafíos que estamos viendo hoy en día. Y una de esas que me gusta es esto primero, hay un tema que cuando lo trabajamos desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos en el mundo del coaching y este tema del desarrollo del liderazgo, del desarrollo del ser que está detrás de los proyectos, de las iniciativas y demás, es el tema de la identidad. Y me llama mucho la atención porque usted está hablando de una identidad particular y es la de verme como, para poder traer esta parte de emprendedor, verme como el business developer, verme como el desarrollador de negocios. Y como esa identidad trae como toda una mirada de estar viendo oportunidades, de estar abierto a conocer las novedades, pero también tiene otra cosa que escucho, que es esta de arriesgarse, de experimentar, de probar. Y no solamente eso, sino además de ser capaz como de lidiar pues, con la frustración que me imagino que es inherente al error. Oiga, dije que nos metíamos por aquí, la cosa no funcionó. ¿Cómo ha sido eso para usted? ¿Cómo ha sido esto bueno, igual y arriesguémonos y hagámosle, pero, y al mismo tiempo hacerlo, me imagino, con cierto nivel de balance para que eso tampoco ponga en riesgo todo el negocio? Andrés, me fascinaría decirle que sí tengo ese balance, o que sí los emprendedores tenemos ese balance, pero pues los emprendedores que yo conozco no tenemos ese balance, no tenemos el filtro, y yo soy mucho más tranquilo que muchos otros. ¿Qué quiere Ya, decir eso? Y es una cosa que pues también quiero compartir acá.
en muchas cosas que hemos hecho y que nos han salido tan mal, si a nosotros nos hubieran dicho desde antes, oiga, es que le puede pasar esto, ¿qué es lo que le pasó? Usted hubiera dicho, uy, no, por nada del mundo. Y puede ser desde el emprender una empresa, de, oiga, Mm, usted aprender esta empresa, le va a pasar esto, esto, esto. Uy, pucha, no, no, venga, no. Si me hubieran dicho después, no, no. ¿Sí? mm, Nosotros tuvimos una crisis muy grande en el año 2000. Y en el año 2000, en esa época, le digamos, entre otras, mucha plata a la DIAN. ¿Ok? Y yo me acuerdo que cuando salimos o estábamos por encima de la crisis, que a propósito, una de las personas que nos ayudó muchísimo a salir de esa crisis fue Mauricio Fonseca. mm, Él estuvo con nosotros acompañándonos y pues él es un tipo súper ordenado, yo súper desordenado y trabajamos muy de la mano con él y fue chévere porque él nos ayudó y estoy muy agradecido con él. Pero en ese momento, cuando ya estamos, digamos, como en casi que al otro lado, todavía estamos en la crisis, yo lo único que quería, Andrés, y rezaba por las noches, era para que el teléfono sonara y que la llamara de Microsoft a ofrecerme cualquier trabajo. Ese era mi sueño. O sea, uy, por favor, Microsoft, llámeme a ofrecerme un trabajo. sí, sí, sí. Entonces, sí digamos, es un riesgo. Uno todo el tiempo está tomando riesgos, pero uno es muy, ¿cómo le digo? Uno es como una mula, uno es muy terco, Mm, ¿cierto? Y uno, no, para adelante, eso no importa, eso démosle. Entonces, pues eso es un poco complicado porque ese es un poco el tema de los emprendedores. Entonces, sí, uno dice, es que toman demasiados riesgos, pero yo les hago una pregunta, y pues, usted también es emprendedor, usted sabe dónde me va a parar con lo que le voy a decir. ¿No es más riesgoso depender de un trabajo cuando usted tiene que pagar colegios, tiene que pagar hipoteca, tiene que pagar préstamo del carro, tiene que pagar seguros, tiene que tener una cosa, y su único ingreso es lo que le entra al trabajo, y que un día lo llamen a usted y le digan, oiga, qué pena, pero hasta hoy llegó? ¿No es eso más riesgoso que uno por lo menos como emprendedor sabe dónde está parado y sabe cuántos meses le quedan de vida? Y como emprendedor uno también sabe que si se mete en otros negocios para generar flujos de caja, pues entonces puede generar diferentes flujos. Entonces, la mayoría de la gente está acostumbrada a un flujo de caja de entrada y muchos flujos de caja de salida. mm. Y yo digo que uno de los grandes secretos, que es súper pendejo, es, oye, ¿y por qué no volteamos un poquito la cosa? ¿Por qué no generamos más flujos de entrada de caja? ¿Sí? Y mantener lo mínimo posible de flujos de caja de salida. Ya, ya. Oiga, me llama mucho la atención. Bueno, ahí hay una creencia bien importante, ¿no? Una creencia que tiene que ver con esto de que, de que es mejor tener varios flujos de caja de entrada que de salida. Pero al mismo tiempo yo escucho que hay una confianza ahí, una confianza suya en su capacidad de generar muchos flujos de caja de entrada. Eh, que no le pasa a mucha gente. Mucha gente lo que pasa es que dice, pucha, es que yo lo que sé hacer es esto. Pues yo no sé, por ejemplo, yo no sé vender. Y entonces, como yo no sé vender, pues pues yo no serviría para ser emprendedor porque, porque ¿cómo hago para traer clientes? ¿Cómo hago lo que usted decía como de esto de que como emprendedor uno de alguna manera en teoría, bueno, y digo en teoría porque yo creo que no, en mi caso no es tan así. Mi emprendimiento es distinto, nosotros prestamos servicios y no tenemos, digamos, productos como en el caso de ustedes que son más fáciles de proyectar, ¿no? Eh, entonces esto de, oiga, ¿para cuánto tiempo tenemos negocio? Pues, pucha, no es tan fácil hay veces en este mundo de lo que nosotros hacemos particularmente. Pero, esa, ¿en qué es eso que usted confía, que usted dice, yo sé que yo puedo generar flujos de caja de entrada? ¿Qué es eso en lo que usted confía, que usted dice, yo sé que yo voy a ser capaz de salir adelante de la crisis sin necesidad de emplearme, por más de que usted estuviera esperando la llamada de Microsoft? ¿Qué es eso en lo que usted como que dice, yo de todas formas le apuesto a esto, a esta habilidad, a esta capacidad? ¿Qué es eso? Bueno, perdón, lo corrijo. Yo no sé si pueda salir de la crisis. O sea, ¿sí me entiende? O Sí, sea, sí, lo sí, sí, primero que lo corrijo es que no sé. sí, sí. Han habido momentos de mi vida
con empresarial, o sea, de mi vida empresarial, ¿sí? Que nos corta un proveedor muy importante, ¿sí? Y nos dice, si usted no nos paga, no lo vuelva a conectar. Y es un proveedor tan importante, ¿sí? Que prácticamente apaga y vamos. No podemos seguir nada trabajando, nos van a caer todas las multas de los bancos, las multas de todo el mundo, ¿cierto? Y después, a las 12 de la mañana, de pronto aparece una luz, listo, los vamos a dejar hablar. Y después nos dan una reunión a las 2 de la tarde, y después de usted la reunión a las 2 de la tarde, usted se sienta y logra negociar esto. Logra negociar, listo, lo conecto, pero con ciertas condiciones. Pero si usted se da cuenta, de 12 a 5 de la tarde, ¿cierto? Usted tuvo 5 horas que realmente está en la inmunda. En la inmunda, Andrés. Mm. Y usted empieza a pensar, pues pucha, y ahora se me van a venir todas las demandas de mis clientes y ahora, ¿cómo voy a lograr para...? Lo último que usted piensa, y se lo digo acá, es en el sueldo. Claro. Y hay algo ahí que es lo que es lo que quisiera como tratar de explorar juntos. Hay algo ahí que le permite a usted sostener esas 5 horas. ¿Sí me explico? Que le permite a usted como gestionar su energía durante ese tiempo para poder decir, venga, hagámosle. ¿Qué es eso? ¿Cuál es esa motivación o ese motorcito? ¿Qué es eso que le permite a usted decir, igual y no me voy a dejar, no me va, sí, voy a estar en la inmunda, pero no me voy a dar por vencido en estas 5 horas? Que además usted nunca sabe si son 5 horas o si son 20 o cuánto es. O si se acaba el negocio y le toca empezar de ceros, o si hay cualquier cosa. Pues mire, hay un tema que me ha llamado mucho la atención los últimos años que se llama el estoicismo. Yo no sé si usted ha oído hablar de los estoicos. Sí, claro, claro, filósofos ¿Sí? griegos antiguos. Entonces, en una crisis que tuvimos hace unos años, hace unos 4, 5 años, una crisis que tuvimos muy, muy dura, Andrés, hay una frase de los estoicos que a mí me fascinaba, que es memento mori. Lo peor que le puede pasar a usted es que se va a morir. Ya. Y entonces cuando usted sale con esa premisa de usted puede estar jodido, se le va a caer la empresa, lo van a mandar, toda esa vaina, dice, pero igual está vivo. Uh-huh. Memento mori, usted se va a morir, tarde o temprano se va a morir. Entonces lo peor que le puede pasar es que se va a morir. ¿Sí? Entonces, digamos que eso como que le da cierto respiro, o por lo menos yo siento que a mí me dio respiro, ese memento mori y pensar, pucha, sí. Entonces, eso por un lado. Entonces, pues con lo que le quiero decir eso es que cuando usted está en ese momento, usted está en la inmunda, o sea, usted está desesperado, usted no puede ni ver televisión, ni leer, nada, nada, porque usted está en la inmunda, está en la inmunda. O sea, y yo me imagino que usted también le ha tocado por momentos así que uno dice, pucha, ¿sí? Lo que sí he aprendido con la experiencia y con los años es a manejar esa situación de cierta forma que, porque la típica es que usted le empieza a echar la culpa a todo el mundo. Ah, es que es culpa de esto, es que es culpa de esto. Entonces yo creo que la última crisis que tuvimos, lo que hicimos fue, en vez de echarnos la culpa, nos mantuvimos muy unidos. Y dijimos, bueno, ya acá la cagamos todos. Entonces acá, como la cagamos todos, salimos todos. Y entonces eso nos ayudó mucho. Y yo pienso que eso no pasa a nivel de empresa, sino a nivel de familia, a nivel de todo. Cuando uno tiene esa motivación de, marica, pensemos de aquí para adelante y no pensemos de aquí para atrás. ¿Sí? Yo creo que eso ayuda mucho, pero sí, digamos que es la suma de esas dos cosas y pues a mí me gustaría decir en esos momentos mi tranquilidad y yo era zen y todo, no, es pura mierda, perdón la palabra. Oiga, pero de todas formas, ¿qué hicieron ustedes? De pronto no fue usted únicamente, seguramente no fue usted únicamente, pero ¿qué hicieron ustedes para generar ese compromiso y ese vínculo de, venga, de esto salimos juntos? Porque en otros casos lo que podría pasar es que como que cada cual sale corriendo por su lado, pero aquí lo que escucho es que ustedes hicieron algo para generar, no hecho, algo hicieron para generar venga, salimos juntos. ¿Usted logra identificar qué fue lo que hicieron?
Pues yo creo que desde el principio mucha, yo pienso que confianza, obviamente hay mucha confianza, pero también mucha madurez y mucho respeto. Mm, ¿Sí? Antiguo, con otros socios que he tenido y todo, y yo lo siento mucho porque en parte fui yo el que los que se volteaba y decía, ah, es que esto está así por culpa suya y todo, y pues eso es fácil decirlo, y lo único que uno hace es, usted y yo tenemos una sociedad, ¿sí? Y resulta que estamos vendiendo mangos, y resulta que usted era el que los tenía que salir a vender hoy y salió a vender los mangos, y usted no se dio cuenta que había sol y el sol le dañó los mangos, entonces dañó la venta, ¿sí? mm, Entonces yo en vez de decirle a Andrés, mucho bruto, ¿sí? De decir, bueno, fresco, venga, miremos ya, la próxima vez tenemos los mangos, pero tratemos de dejarlos adentro, ¿sí? Como buscar la forma de no echar la culpa a la gente es tirado, es tirado. Y eso es también un tema de los estoicos, como decir, oiga, lo importante no es que usted tenga situaciones difíciles, lo importante es saber cómo reaccionar ante esa situación. Entonces, yo lo que digo es que, mire, mi relación con mis socios es una relación muy cercana, sin ser, o sea, nosotros no somos mejores amigos. mm, ¿Ok? Nosotros no somos sí, mejores amigos, nosotros tenemos una relación súper buena. Si yo voy a visitar a mi socio, obviamente me quedo en la casa de él. Si él viene a visitarme, él viene a mi casa, todo. Pero si él invita a su casa a sus mejores amigos a ver un partido de fútbol, a mí no me invita. claro, claro. Que eso está chévere porque esa es una, además en el mundo del liderazgo, eh, yo me encuentro con un buen número de líderes que llegan y dicen, oiga, pero ¿y entonces qué? Es que ahora ahora vinimos aquí a ser mejores amigos y como que no logran entender que no se trata de eso, pero sí se trata de generar ese vínculo y ese nivel de intimidad y vulnerabilidad tan grande que nos permite ponernos en ese lugar de decir, venga, y de esto salimos juntos. Sí, sí, es difícil y mira, y ahí va el tema noruego. Nosotros, pues, mi socio vivió en Noruega 10 años, el que maneja la compañía hoy, vivió en Noruega 10 años. Y los otros socios dos vivimos en Noruega y pues otro vive en Colombia, pero es una compañía. ¿Y por qué traigo el tema de Noruega? Porque es que Noruega tiene dos características. Una empresa que siempre piensa, es una empresa, es un país que piensa mucho en comunidad. ¿Ok? Mm, Entonces, acabó una matanza más o menos en el 2012, 2013, hubo un noruego que se volvió loco, ultraderecha, y sí. fue y mató 80 y pico niños. No sé si ha visto el caso, creo que hubo un documental en Sí, Netflix. pues me acuerdo de la noticia en su momento. ¿Ok? Y el tipo fue y mató 80 jóvenes de entre 15 y 16 años de un partido político porque apoyaban los extranjeros, pero por una cantidad de cosas, ¿sí? Y lo increíble de eso es que después de esa matanza que hubo, ¿usted cree que cambió algo la seguridad de los aeropuertos? ¿Que cambió algo la seguridad en Oslo, Noruega? Y yo le preguntaba a una persona con la que trabajaba en ese momento y le dice, no entiendo. O sea, esto hubiera pasado en Colombia, en Estados Unidos, y ese aeropuerto estaría lleno de gente, de policías, perros, mejor dicho, por todo lado. Eh, si se acuerda que cada vez que teníamos un atentado al otro día, el aeropuerto estaba lleno de policía y todo policía por todo lado. Entonces dice, no, porque es que acá nosotros somos tan fuertes que nosotros nos cuidamos nosotros mismos. Eso no puede volver a pasar. Y entre nosotros tenemos que mirar la forma como cuidarlos, pero no poderlos, como cuando eso pasa en Estados Unidos o en Colombia, usted lo único que hace es buscar culpables. Entonces todo el Mm, mundo se empieza a echar la culpa, entonces lo único que genera es mucho ruido, la seguridad ahora es dificilísimo para pasar las líneas del aeropuerto, entrar al aeropuerto es dificilísimo porque está lleno de policías, salir del aeropuerto, todo es acá. No, acá simplemente dice, no, lo que tenemos que es afianzarnos más como sociedad, más como seguridad. mm, ¿Ok? Entonces, yo creo que es un poco lo que hemos venido haciendo nosotros, es, venga, cuando tengamos esa crisis inconscientemente, le estoy diciendo, tenemos que estar unidos, no sacamos nada eh, separándonos. Y pues tengo que reconocer, en esta última crisis, porque no fue la única, pues mi socio se puso el cuchillo entre los dientes y para adelante. mm, qué bueno. Qué bueno. Oiga, hablemos un poquitico del burnout. ¿Cómo fue eso? ¿Qué tiene que ver con esto que estamos conversando? Y sobre todo, ¿qué aprendizajes le dejó a usted como emprendedor? Ok, ese sí lo digo con fechas exactas. En el 2016, nosotros en el 2014, nuestro negocio era
diferente, era otro negocio. Nosotros vendíamos entretenimiento y contenido móvil, y ese entretenimiento y contenido móvil era todo lo que era ringtones, eran clubes por mensajes de texto, y era un negocio muy bonito. Ese negocio nos dio, o sea, iba creciendo y creciendo, y con ese negocio, y ahí sí meto un poco la cucharada y hago, no es por hacerle publicidad al diamo, pero sí. Sí. Ahí estamos, ahí hablamos nosotros, ahí fue cuando nosotros nos logramos expandir y abrir 12 países en Latinoamérica, desde México hasta Bolivia, abrir Kenia, abrir Dubái, abrir Bangladesh, ¿cierto? Porque era un negocio que nosotros hacíamos, nos sentábamos con el operador celular, lanzábamos un producto para todos sus clientes, que eran pues millones de clientes, y ese producto se cobraba con el saldo del celular. Entonces la gente que descargaba un ringtone pagaba con el saldo, se les contaban de su saldo de celular, de prepago, lo que sea, y a nosotros nos daban un porcentaje y ellos se quedaban con un porcentaje. Entonces era un negocio espectacular, pero era un negocio donde usted lo que tenía que hacer era hablar, estar en muy buenas relaciones con los dos o tres operadores de cada país, que ni siquiera eran mandos altos, sino eran mandos medios, que eran los gerentes encargados de servicios de valor agregado. Y entonces yo me volví muy bueno para manejar esa relación con estos tipos. Entonces yo llegaba y le decía al gerente de valor agregado de Claro, oiga, hermano, tengo esta promoción, ¿por qué no rifamos 8 carros para el Mundial de Fútbol? Yo pongo los carros y usted pone la publicidad. Y entonces le decía, listo, hágale. Y ya con esa charla era todo se hacía, todo era súper así, todo súper informal y se hacía. Y eran unas vainas que eran muy buenos. Cuando ya empieza usted a decir, oiga, toca cambiar el negocio cambió, que a propósito nos ha cambiado 4 veces, y ahora hablamos de eso, nos ha cambiado 4 veces. Cuando el negocio cambia, entonces ya, venga, vamos a vender comunicación móvil para las empresas. Al principio por SMS, después con WhatsApp, y ahora WhatsApp, voz, bueno, todo eso, y ahora con inteligencia artificial. Cuando empezamos eso, entonces ya no era como, oiga, Andrés, es que quiero venderle mensajes de texto para su compañía. Y usted me decía, sí, listo, perfecto, lo voy a poner en contacto con la persona de tecnología para que evalúen si su plataforma aguanta o no aguanta. Y yo, y a propósito, vamos a hacer unos RFPs y vamos a hacer una licitación para que usted vea si participa o no participa. Entonces, como gerente de la compañía, yo no estaba listo para eso, yo ya no tenía ese know-how que sí lo tenía hace 15 años con AccessNet, pero ya lo perdí. Y entonces, pues, empecé a darme cuenta que no era capaz de cerrar negocios, nada. Y empieza usted a dudar de usted mismo, empieza usted a dudar de las capacidades. Y eso se va sumando y se empieza usted a volver chiquito, chiquito, chiquito y empieza a cualquier cosa, cualquier cosa. Oiga, que es que toca, toca hacer declaración de impuestos de yo no sé qué porque se vence en una semana. No hay nada malo, simplemente toca hacer, no, ¿cómo así? Y ahora como se le vuelve un problema muy grande. Y cuando usted tiene el burnout, por ejemplo, que yo digo, cuando usted tiene un burnout, el problema es de la cabeza, ¿sí? Y a diferencia de cualquier otro órgano, cuando usted tiene un dolor de la rodilla, usted dice, me duele la rodilla y va al médico y pues el médico verá si lo opera o no lo opera, fisioterapia y lo cura. Cuando usted tiene problemas con la cabeza, como un burnout, como una depresión, como todo eso, usted no se da cuenta que está ahí metido. Usted simplemente está ahí, vive ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? A mí me cogió el burnout y yo trataba de hacer cosas diferentes al Diamo, porque una de las cosas que hice, pienso yo sabiamente, fue separarme totalmente del Diamo porque yo le estaba haciendo perjudicial a la compañía en ese momento, le estaba generando ruido innecesario. Entonces yo le dije a Alfredo, hermano, hágale usted y yo pues me mantengo al margen. Y me salí y empecé a hacer otros proyectos. Y como que arrancaba, pero no arrancaba bien. Perdón, pero le pregunto, ¿en ese momento ya hay reconocimiento suyo de, oiga, yo estoy en burnout o todavía no? No, 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 para nada. Yo lo que decía es, estoy mamado de esta compañía y me quiero ir y me voy a hacer un lado. Ya. Con mucha arrogancia, o sea, Ya. no con humildad. Suena humildad, pero no, es, pucha, ya esta vaina ya no la pude sacar adelante. Hágale a ver usted si puede, porque yo no puedo y yo no creo que se pueda sacar. Esa era la posición mía. Mm. ¿Sí? Me gustaría decirle, no, con toda la humildad del caso, le dice, no, no, yo, sí, con mucha arrogancia lo hice. Empecé a probar, pucha, y no me funcionaba una cosa, me metía en otra cosa tampoco. Y yo decía, pucha, ¿qué pasa? Y fue cuando se me apareció la Virgen a mí con la pandemia en el 2020. ¿Por qué? Porque la pandemia frenó el mundo.
Y en ese momento yo estaba todavía, o sea, ya estamos hablando de 2016, 2020, yo todavía no estaba recuperado. Y decido, oiga, ¿y por qué no me voy unos meses para Noruega? Noruega siempre ha sido como mi país de escapatoria, ¿ok? Em, ¿Por qué no me voy a unos meses a Noruega? Entonces dije, bueno, me voy 3 meses con mi familia a Noruega, pueden ir al colegio remotamente, porque en ese momento no teníamos que ir al colegio, yo lo tenía súper pensado así. Y pues cuando llegué a Noruega, fue muy duro, Andrés, muy, muy duro, sobre todo para mi familia, para mis hijos, porque yo estaba muerto del susto, yo estaba todavía con el tema de burnout, entonces mi familia sufrió mucho. Y a eso súmele que mis hijos llegaban a aprender un idioma nuevo en un colegio nuevo, donde pues no los aceptaban mucho, no tenía muchos amigos, entonces fue muy, muy difícil para mi señora, para mis hijos, y para mí, porque yo seguía en el estado de burnout sin saber que no estaba en el estado de burnout. Mm. ¿Sí? ¿Y cómo hizo? Me ha hecho? ¿Y qué le sirvió a usted para poder superar esa etapa, para salir de ahí? Ok, yo digo, una de las cosas fue totalmente el cambio total de ambiente, casi que tocar piso con todo lo que está pasando, ¿sí? Yo en Colombia pues era el emprendedor y todavía me decían, oiga, qué chévere, todo. Y de pronto llego acá y soy don nadie y de pronto me doy cuenta que realmente soy don nadie, ¿sí? Todo eso, entonces como que se le baja a usted los humos, se vuelve usted mucho más humilde, pero hay una característica que yo digo que fue, pucha, Andrés, yo no conocí a ningún emprendedor que le falte esta característica y se llama disciplina. Mm. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque usted puede ser, todo el mundo, no, es que a mí la pasión, la pasión se pierde. La pasión se pierde. Me ha pasado 3 veces en que yo estoy en un negocio y digo, ¿sabe qué? Ya no más. Así como yo quería que Microsoft me llamara a ofrecerme un trabajo, en ese momento yo perdí la pasión por AccessNet. Mm. Perdí totalmente. Yo ya no quería, ya me había ido como los perros en misa, yo no quería. ¿Sí? Y entonces también con el tema del diablo, ya, coja, haga lo que quiera, porque perdí la pasión. ¿Sí? Lo que pasa es que entonces usted pierde la pasión, entonces ya no madruga, ya todo. Pero cuando usted tiene disciplina y usted dice, no, yo tengo que madrugar. Entonces yo había días que me madrugaba, me levantaba, hacía ejercicios y me sentaba al frente del computador, Andrés, literalmente a no hacer nada, a mirar qué hacía todo, pero siempre era con esa disciplina. Mm. Y de pronto empecé a ver, oiga, pero acá hay algo que puede ser interesante, ¿qué pasa si probamos con eso? Le pedí a mi socio si podía de alguna forma colaborar con la compañía y él muy generosamente y me dejó irme metiendo poquito a poquito, Mm. nuevamente a la compañía. Entonces lo que digo, la pasión va y viene. Lo que si usted, pero si usted es una persona disciplinada, esa vaina, y yo lo que le digo a la gente, puta, si usted quiere lograr algo en la vida, disciplina. Y me imagino Ya. que usted está de acuerdo conmigo. ¿Y cómo, digamos, puede aplicar una persona que de pronto se da cuenta de, oiga, yo estoy en burnout o estoy entrando por ahí o incluso en depresión, lo que sea? ¿Cómo puede aplicar esto? Sí, porque una de las cosas que usted hizo fue, me voy para Noruega, pero pues no todo el mundo tiene esa posibilidad a la mano. Eh, pero todo el mundo tiene la posibilidad de, digamos, como de esto de ser más disciplinado de pronto. ¿Cómo es que lo podría aplicar una persona, sí, pues que está aquí, quizás en Colombia o bueno, no sé, en la región, nos escuchan personas de distintos países, pero una persona que está escuchando esto y dice, pucha, yo estoy en eso, me veo reflejado en la historia de Cristian y quiero aplicar esto de la disciplina, ¿qué tendría que hacer? ¿Por dónde tendría que empezar? Ok, entonces voy a partir en dos. La razón por la que escogí Noruega era porque era como quien dice mi escapatoria, mi salida. Y cuando uno está en burnout, uno tiene mucha ansiedad. Entonces lo que a mí más ansiedad me generaba es, listo, estamos encerrados, como estoy encerrado, no pasa nada, estoy igual que todo el mundo y paso como desapercibido de que soy una hueva, porque uno sí se siente que es una hueva, la verdad, inconscientemente. Entonces paso Ujú. desapercibido. Pero bueno, ¿y qué pasa cuando se abra otra vez? Pucha, y que me salga, tengo que salir a la calle otra vez y que me toque mostrar otra vez y que empiece a mostrar que, hijo, pucha, y ahí se van a dar cuenta y yo no sé qué, entonces empieza uno con esa ansiedad. Entonces, mi escapatoria a Noruega, yo lo que digo es que cambiar de ambiente puede ser, oiga, estoy viviendo en Bogotá, de pronto me voy a ir a vivir a Villa Leyva o me voy a ir a vivir a un pueblo, o sea, quitarse tanta
digamos, tanto paradigma que tenemos nosotros en Colombia, porque hay unos sitios que son espectaculares en Colombia y que de verdad le pueden hacer un cambio de vida y más ahora, ¿sí? Entonces, no, digamos, para mí la escapatoria fue Noruega, pero pudo haber sido cualquier otro sitio. Pero digamos, ¿Sí? el primer paso ahí es, oiga, pensar en un ambiente más favorable para mí. Cambiar de ambiente, no más favorable porque usted no sabe. Usted se va a Bueno, echar al agua, ya, ¿sí? ok, Usted cambia de ambiente, ok, ¿cierto? cambia de ambiente. Y luego, Y lo otro, lo que yo digo es, pucha, el tema de la disciplina es que hay un libro que a mí me fascina, que lo he leído 3 veces, que se llama Atomic Habits, o Hábitos Atómicos. sí, sí, muy famoso. Y, y es eso, oiga, empiece a hacer cosas chiquitas con disciplina, ¿sí? Y, y una vez usted empieza a ser disciplinado, pues las cosas empiezan a marcharle bien. Lo que pasa es que yo le digo, mi disciplina es porque a mí, yo soy una persona de la mañana, entonces yo quiero levantarme muy temprano, hacer ejercicio, después me tomo un café, leo, escribo y después me siento a hacer las cosas en la oficina y trabajo hasta la hora que me toque trabajar. Pero esa es mi disciplina. Cada uno tiene su propia disciplina. Yo hace un tiempo le decía a un amigo, no, es que usted lo que es primero que se quedó sin trabajo. Entonces le dije, lo primero que usted tiene que hacer es ir y empezar al gimnasio lo primero a la hora. Y después está como mi disciplina. Y yo después, pues él nunca lo hizo. Yo después me di cuenta, pues esa es mi disciplina. Pero pues no sé si es la disciplina de la otra persona. Pero la palabra disciplina sí es el común denominador. ¿Sí? Mm, Si uno dice, no, yo me levanto a las 8 o a las 9 porque es que ayer me quedé viendo un partido de fútbol y es que me llamó un amigo para que lo acompañara porque tenía que ir a hacer yo no sé qué, entonces yo lo acompañé y todo, y eso le pasa a muchos conocidos míos, sobre todo que están haciendo cosas que no necesitan mucho tiempo, por ejemplo, los que hacen broking, compran y venden acciones y todo eso, no es mucho tiempo, se necesita poco tiempo. Entonces ellos se indisciplinan, porque no es que sean indisciplinados, sino se indisciplinan. mm, Entonces, a cualquier hora, todo, pierden esa disciplina. Entonces yo sí digo, tienen que tener disciplinado. García Márquez era súper disciplinado, Picasso era súper disciplinado, los artistas famosos son súper disciplinados. mm, sí. No sé si contesté, pero No, total, porque veo que la disciplina de la que usted está hablando es una disciplina que tiene que ver con sostener cierto tipo de prácticas, sostener cierto, pues cuidar ciertos hábitos, hábitos por supuesto que parecen saludables. Para mí la disciplina, una de las maneras de ver la disciplina es entender, oiga, cuáles son los compromisos o las promesas que yo voy a sostener. Y ahí viene este tema de, bueno, ¿cuáles son las prácticas que yo voy a sostener que creo que son saludables para mí? Me parece buenísimo. Venga, hablando de eso, eh, ¿cuál diría usted, qué le diría Cristian de hoy a Cristian de hace 20 años? El emprendedor de hoy, con toda esta experiencia, habiendo pasado por lo que ha pasado, a ese emprendedor y a ese Cristian de hace quizás 20 años. ok. Primero le diría que todo va a salir bien. ¿Sí? ¿Y por qué le digo Ah, esa qué frase? bueno. ¿Por qué le digo esa frase? Porque esa es una frase súper cliché gringa, ¿no? O sea, everything's going to be all right, ¿no? Como todo va a salir Sí, bien, ¿sí? sí, sí, Pero sí, hace sí. poco vi una definición que me gustó mucho de todo va a salir bien. Todo va a salir bien no quiere decir todo va a salir bien como usted quiere que salga. Todo va a salir bien como Dios quiere que salga. Mm, Y eso no necesariamente es lo que usted dice. Entonces, al final, pues todo va a salir bien, ¿sí? mm, Hace poco fui donde la psicóloga, porque pues yo sigo yendo donde la psicóloga, pues hace muchos años donde la psicóloga, y le decía a mi psicóloga que pues que todavía hay cosas que me dan mucha ansiedad y todo. Por ejemplo, ahorita que me estoy trasteando, pues los trasteos siempre son una ansiedad, un motivo de ansiedad. Y la psicóloga me decía una cosa, oiga, empiece a disfrutar de la vida. Yo noto que ustedes como que no disfrutan la vida. Una de las cosas que mi socio Alfredo siempre me dice es, viajar con usted es una pesadilla. Me dice, viajar con usted es lo peor que me puede pasar. Porque llega al aeropuerto y estamos en la fila para que nos pongan el sello del pasaporte y su
su pasaporte ya no tiene espacio para poner sellos, entonces se mete en un problema, entonces lo llevan por allá y que mientras saca y entonces uno no sabe si va a coger o va a perder el avión. Me dice, todo es un estrés. Llegamos a tal sitio, a tal aeropuerto, entonces que no, que quiere comer algo antes, entonces que llegamos y todo es un estrés. Todo es un estrés. Y entonces yo me puse, mi psicóloga me decía, es que usted mismo inconscientemente hace que su vida sea un estrés y que todo sea sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento. Venga, ¿por qué no empieza a disfrutar, a amar lo que está haciendo, a buscarle? Y ahí encontré otra palabra, otro tema también de los estoicos, que es amor fati, ¿sí? Que es amar el destino. ¿Sí? Venga, haga lo que quiera hacerlo, pero hágalo con amor. Entonces, nos llega hace 2 meses, 3 meses, perdón, un mensaje diciéndoles, oiga, les pedimos la casa donde vivimos acá. Yo estaba en Colombia, mi señora me llama y me dice, no, ya nos pidieron la casa. Me llama llorando, mi señor, y yo no. Y al principio me dio muy duro. Y después, afortunadamente, había ido donde mi psicóloga 2 días antes, 3 días antes, y después dije, no, pues es que esta es una oportunidad que tenemos que aprovechar para mejorar, para mirar las cosas. Dios nos está haciendo este cambio, todo. Y dicho y hecho, Andrés, o sea, nos demoramos mucho en conseguir la casa porque acá hay muy poca oferta, pero conseguimos una casa, estamos felices, ya nos estamos cambiando. Es de lo que siempre hemos soñado, que es que se pueda ver el mar desde la casa. No, estamos súper contentos. Entonces es un poco como disfrutar como el camino, disfrutar lo que viene. Y yo le diría volviendo a su tema, es eso, o sea, todo está bien, pero no necesariamente como usted quiere que sea. ¿Sí? Y fresco, y siga trabajando. Y otra cosa, esto sí ya mucho más puntual, es, oiga, confíe en los bancos. Confíe en Vea los pues. bancos. O sea, eso todo el mundo me, ¿cómo así? Dice, mire, nuestra directora financiera me dice ahora, es que los emprendedores son muy chistosos, ¿sí? No creen en los bancos, entonces se mueren del susto de endeudarse y todo. Y por no endeudarse, pues la empresa no les cree ni nada, ¿sí? Entonces, la crisis que tuvimos hace unos años fue una crisis porque nosotros pedimos, digamos, muchos préstamos preautorizados a los bancos, pero supuestamente no los utilizamos hasta que empezamos a tener un flujo de caja y la persona al frente, el administrador, pues empezó a usar esos flujos y cuando menos nos dimos cuenta, pues teníamos una deuda muy grande con los bancos, ¿sí? Y en vez de decir, uy, es que los bancos son lo peor, todo, no. Los bancos, fuimos a hablar con ellos, negocie usted con los bancos, o sea, mejor dicho, los bancos se ganan la plata bien, o sea, yo antes al principio decía, uy, es que los bancos son lo peor, no, no, los bancos, el negocio de los bancos es legítimo, o sea, ellos generan un valor muy importante, entonces usted se puede endeudar con cuidado, pero no le dé miedo endeudarse, eso le diría a mi Cristian de hace 20 años. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué y empezando quizás a cerrar un poquito esta conversación, y gracias por todo el tiempo, ¿qué diría usted, Macho, qué sería eso que si a la gente que llegó hasta aquí en esta conversación y que nos ha escuchado, que si todo lo demás se le olvidara, qué es eso que usted diría, mire, yo quisiera que se acuerden de esto, que se lleven esto? Ok, listo. Hay dos cosas que no hemos mencionado, que es lo que me tiene pensando mucho usted, y es lo de que le gustaría, como qué aporte le daría a usted a la gente o a la sociedad. Entonces, mire, más que aporte, yo lo que digo, Andrés, es que una de las cosas que nos falta a nosotros, yo diría más en Colombia, en Latinoamérica en general, es creérnosla. ¿Sí? Entonces usted me dice, bueno, pero ¿qué lo hace usted? Y le respondo de pronto algo que usted me ha preguntado antes. ¿Qué es lo que lo hace usted seguir luchando, seguir haciendo esto todo? Y entonces yo le digo, y así suene muy arrogante, pues yo me la creo, yo me la creo. Entonces, si me gustaría dejarle algo a la gente es, créasela, ¿sí? Créasela, o sea, la cantidad, mire, una vez me invitaron a dar una charla en la Nacional, perdón, y para mí, le digo, la Nacional me parece una universidad berraquísima, berraquísima, ¿sí? Puede ser igual o mejor que los Andes, ¿ok? Y yo le decía a la gente, daba la charla, entonces todos, no, no, es que ¿por qué todos los emprendedores son de los Andes? ¿Por qué Tata me decía eso? O de otras universidades también, no solo de los Andes, de muchas otras, pero de la Nacional, no, que porque...
Entonces yo le decía, pero y yo les preguntaba a ellos, ¿por qué? Me decía, no, ¿sabe cuál es el problema? Que no hablamos inglés. Y le dije, no, no, ese no puede ser el problema. Y la gran conclusión, Andrés, que yo tengo es porque uno no se la cree, uno no se la cree. Y cuando usted habla con emprendedores jóvenes, con emprendedores que han estudiado en las top universidades de Estados Unidos como Harvard, como Stanford, como, bueno, como todas estas, hay una característica que tienen todos ellos y es que se la creen, Mm. que se la creen. Y yo, el mensaje que yo le diría a la gente es, créasela, ¿sí? Y créasela es no solamente en salir a hacer empresa, hay gente que puede estar muy contenta haciendo su trabajo en la compañía, pero créasela de que el valor que está generando es de verdad, o sea, creérsela, no sé, Andrés, si es claro el mensaje, pero hay que creer en uno mismo, ¿sí? Y En uno mismo y en el valor que está generando. Lo que estoy claro, y entonces volviendo al tema del impacto, ¿sí? A mí que me gusta, a mí que me gusta, yo le digo, yo soy pésimo eh, mentor, pésimo consejero. ¿Sí entiende? A veces la gente me dice, no, venga, ayúdeme con esta mentoría y todo, y yo soy muy malo. No, no me pregunte por qué, pero no me siento que le estoy dando valor a la gente, punto. Así como usted es su experiencia y usted es un berraco para eso, yo no soy muy bueno. Pero lo que sí le digo, lo que sí me gusta es como que la gente, y lo que me fascina ver es gente que está trabajando, que se la cree, que está en la lucha, que está, ¿sí me entiende? Entonces sí, a mí me gustaría es que nosotros nos empecemos a creernos la más, que nos la empecemos a creernos más berracos, incluso lo que realmente somos. Porque si yo apunto al sol, de pronto llego a la luna, y la luna es lejos. Mm. Y en ese sentido, y quizás última pregunta, eh, ¿cuál es ese impacto que usted quiere generar? Ok, esa pregunta es bien, como le digo, le he pensado mucho. Entonces, yo tengo la fortuna de tener dos nacionalidades, una colombiana y una noruega, ¿sí? Mm. Y claro, esto que le digo yo lo he pensado mucho. Entonces, por un lado, estoy vinculado a uno de los países más ricos del mundo, ¿sí? Que es Noruega, por diversas razones, por el petróleo, por todo, ¿sí? No sé, acá para hablar un poquito de política, cada vez que hay una crisis mundial, Noruega se hace más rica. ¿Por qué? Porque Noruega exporta petróleo, exporta gas y la última que nadie sabe, exporta armas. Entonces, A ver, cada vez pues. que pasa algo, Noruega, rum. Ah, Noruega también es el país de la paz, pero también exporta armas. Bueno, y la gente de Noruega es muy, 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 ellos creen mucho en ellos mismos, ellos se construyen mucho en ellos. Hay mucha cosa, acá hay muchos recursos y los noruegos quieren ayudar al mundo. Un noruego promedio, usted le ofrece un negocio, el berraco, y dice, ah, bueno, listo. Oiga, pero es que vamos a ayudar a tanta gente. Entonces tenemos esto. Y por otro lado, tengo un país como Colombia. Pucha, Andrés, sí hemos sufrido en Colombia. De verdad, o sea, yo se lo digo. Colombia ha sufrido mucho y sigue sufriendo mucho, ¿sí? Hay una gente súper buena, súper pila, con ganas de hacer las cosas, de salir adelante. Entonces yo lo que digo es, oiga, ¿qué pasa si llevamos un poco de esta cultura de que se la creen, de confianza, porque es de confianza, y empezamos a permear un poco acá, ¿sí? Y si empezamos a llevar desde acá, de esta cultura de Colombia, de gente que pasa bueno, gente que es alegre, que es divertida, a un poco a esto. Entonces, para mí siempre ha sido un sueño como ese puente, ¿sí? De cómo hacemos para que un país como Noruega con 5 millones de habitantes, y digo acá, qué pena ser tan egoísta con el resto de Latinoamérica, pero lo digo con Colombia, 5 millones de habitantes, una relación con un país de 50 millones de habitantes, desde cualquier punto de vista, hay una cantidad de cosas y al final del día lo que usted va a generar es más valor, muchísimo más valor. ¿Sí? Como noruego, si yo pudiera, mire, esta mañana hablaba yo con el papá de un amiguito de mi hijo, que hace rato que no hablaba con él, y él se llama Carlos, y él es un colombiano que está casado con una colombiana, y él fue a España, sacó su residencia en España, su pasaporte español después de venir 7 años allá, y se vino acá, y lleva más o menos 5 años viviendo acá en Noruega. ¿Y él qué hace? Él limpia casas, él, bueno, hace muchas cosas, pero es un tipo muy buena gente, y me ayudó a comprar mi primer carro, bueno, y lo llamé a ver cómo estaba y me dijo, no, estoy súper bien, estoy trabajando ahora, me estoy metiendo mucho en el tema de la jardinería, mi esposa está trabajando porque ella sí estudió auxiliar de enfermería como enfermería, entonces estamos súper bien. Hoy día él como jardinero gana más de lo que gana casi que cualquier profesional, ella también gana mucho más, entonces es una familia que en 5 años le volteó la vida.
¿sí? Entonces, lo que yo digo es que la generación de valor es como que, pues pucha, ¿cómo hacemos para llevar las cosas buenas de acá para acá y las cosas buenas de acá para acá? Mm, Y impactar mucha gente, millones de personas. O sea, acá una solución que uno ve acá de tecnología, cualquier cosa, que es el breve hoy en Colombia. El breve acá existe, que se llama VIPS, existe hace 10 años, ¿sí? Y eso le mm, cambia la vida a la gente, ¿sí? mm, ¿Qué me duele? No haber podido llevar eso antes de que existiera breve. Pues no fui capaz, traté, pero no lo hice, ¿sí? ya, Pero sí me gustaría poder llevar esas cosas con tecnología, ¿sí? Ida y vuelta. Entonces, no sé si respondo, para mí la pregunta es súper complicada, pero mm, yo sí quiero generar un impacto donde diga, pucha, este man hizo todo lo posible por ayudar ahí sí a Latinoamérica, ¿sí? A conectarse con, pues, con los países nórdicos sobre todo, ¿sí? Y que ese valor le sirva a las dos partes. buenísimo, buenísimo. Cristian, algo que de pronto no le pregunté, que usted quisiera comentar, algo así como para cerrar. Sí, denme un minuto porque por acá de pronto lo tengo anotado. Hágale. Eh, bueno, no sé si esto va intrínsecamente dentro de todo lo que me ha preguntado y todo. La historia pues, de los emprendedores pues, que yo conozco y me incluyo, cuando usted ve, después escriben en un libro, ¿sí? Usted ve, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que vi en su momento, hace 15, 20 años, el gerente de Alpina decía, nuestra empresa empezó así y fue creándose así, y fue creando como si el fundador hubiera hecho un plan estratégico para llegar a donde están en ese momento, ¿cierto? Y yo Ujú, sabía la historia porque mi mamá estudió con la hija de los fundadores de Alpina, ¿sí? Y, pucha, eran unos suizos trabajadores con un berraco que vendían quesos y que poco a poco se les acerca una señora, bueno, lo uno lo otro. Lo que quiero decir es que una cosa es la historia como lo cuentan desde un nivel corporativo de cómo pasan las cosas y a veces, en nuestro caso particular, la historia es totalmente diferente. O sea, nosotros somos una suerte de accidentes, por ponerlo de alguna forma. mm, ¿Sí? Pues pucha, empíricos hasta más moderno, o todo es como que nosotros hemos cambiado 4 veces el negocio, el modelo de negocio de la compañía. No es porque alguien se sentó en el departamento de innovación y de desarrollo de productos para ver el próximo producto es este. No, es porque fue pucha, este producto va para abajo y si seguimos ahí nos quebramos y nos jodemos, tenemos que buscar otra cosa nueva. ¿Sí? O sea, todo es a punta de ensayo y error. ¿Ok? Y sí, y como usted dice, bueno, ¿y usted cómo sabe que los negocios le van a generar flujo positivo, flujo negativo? No, pues porque ya le ha cagado tantas veces, pues que es imposible que uno no le den. ujú, ujú. Sí, entonces es eso digamos, se me olvidó mencionar, Como, y es como, que, como darse cuenta, darse cuenta como emprendedores, y nuevamente en el contexto de esta conversación hoy es cómo aprendemos a que una parte importante de ser un agente de cambio, un agente de transformación es justamente ser emprendedor, atrevernos a emprender. Y es darse cuenta de que la historia del emprendedor no es como se cuenta al final de, sino en el día a día, toda esta suerte como de accidentes. sí, y el gran secreto es, eh, ¿sabe cuál es la mejor forma de no perder? Nunca rendirse. Entonces, siempre seguirle dando. ¿Sí? Hay Buenísimo. muchos casos, yo me acuerdo mi suegra que en paz descanse en algún momento, cuando empezamos el negocio de la venta de ringtones y todo, que nos desconectó Comcel, que era el único operador en Colombia, el único operador en Colombia que podía por plataforma, por la tecnología, vender ringtones era Comcel, ¿cierto? Y Ya. nos desconectaron de Comcel. El gerente con que yo trabajaba no le caía bien, alguna cosa, entonces me desconectó. Y mi suegra me decía, ¿pero qué va a hacer? Apague ese negocio, ya no tiene nada que hacer, ni Movistar lo tiene, ni Ola en su momento lo tiene, apague y vamos. No, no, no terco. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a Guatemala, nos fuimos a Perú, nos fuimos a esto. Si no nos hubiera pasado ese golpe que nos dieron, nunca hubiéramos salido de Colombia. Mm.
Y ahí además se reafirma esto que usted decía, de que todo va a estar bien y de que hay una fuerza mayor, Dios o como cada cual lo quiera entender, que nos está cuidando y que también nos está sosteniendo, digamos. Total. Y hay otra cosa que también se me olvidaba mencionarle. Oiga, el viaje ha sido espectacular, ¿sí? Viajar a los diferentes países, conocer a la gente. eh, Hay una cantidad de cosas, Andrés, pues miles de anécdotas de cosas que le pasan a uno, pero para mí lo más gratificante es el poder saber que he podido lograr no solamente viajar y conocer, sino hacer negocios en tantas partes. Mm. Sí, es espectacular. Eso sí, yo le digo a mis hijos, a mí nadie me quita lo viajado. Y yo Mm, digo que a la mayoría de la gente, puta, de verdad, aprovechen en este momento, no importa la edad, o hagan que sus hijos viajen. Mi hija de ahora de 19 años se gradúa y me dijo un día, es que estoy pensando en hacer un año sabático. Y le dije, ya, pero el año sabático, mamita, es a viajar. Usted no se me va a quedar acá ni se me va a ir a nada, a viajar. mm, ¿Sí? Entonces yo le digo, pues pucha, viajar es demasiado valioso. mm. Qué buena, qué buena. Oiga, Cristian, muchísimas gracias. Qué chévere, me encanta esta conversación y además creo que también tenemos material para futuras indagaciones y profundizaciones en distintas cosas. Pero también creo que la gente se puede llevar cosas que son importantes y relevantes de cómo sostener esta posibilidad de ser emprendedor, de ser business developer, bueno, todo lo que hemos estado conversando. Así que mil gracias por esto. Si alguien quisiera, digamos, profundizar con usted en algo, quisiera contactarlo, ¿por dónde sería, digamos, su lugar preferido o el canal preferido para que lo contacten a usted, cualquier persona que quiera como que indagar un poquito más en usted o entrar en contacto para posibilidades de negocios o lo que sea? Pues yo soy muy activo en LinkedIn, ¿cierto? Por correo electrónico, pues básicamente sí, pues esos son mis contactos, ¿cierto? Yo en LinkedIn incluso están todos mis datos de mi celular y todo, yo no soy nada cerrado con eso para contactarme por WhatsApp. Entonces, nada, que me contacten y pues chévere. Y pues las partes que le parezcan aburridas, Andrés, por favor, edítelas también, porque pues Nada, nada, entonces va completo como está. y muchas gracias. A mí me gustó mucho hablar con usted. Pues uno lo pone a pensar muchas cosas y como le dije, me tenía jodida la cabeza de cuál es el impacto, que todavía no sé si lo estoy respondiendo bien, pero pues ahí voy. Chévere, esa es hay preguntas, decía uno de mis maestros y yo he aprendido, hay preguntas que no son para que tengamos una respuesta, tenemos hay veces como adicción a las respuestas, ¿no? Y no es para que tengamos una respuesta, es para nos van iluminando y nos van ayudando a explorar el camino y vamos encontrando respuestas, pero también van evolucionando y son preguntas como para revisitar. Tuve una respuesta hace 5 años, pero de pronto hoy tengo una distinta. Y una de esas es esta, ¿cuál es el impacto que quiero tener? Pero que yo creo que ilumina mucho de lo que hacemos. Sí, totalmente. Y pues nada, Andrés, muchas gracias, de verdad. Valoro mucho lo que está haciendo y, y pues nada, espero seguir en contacto con usted. Y Claro que gracias sí. por hacer el reach out, porque fue usted el que lo hizo. Hacía muchos años que no hablábamos, ¿no? Sí, hacía ratísimo, hacía ratísimo. Bueno, a las personas que llegaron hasta acá nuevamente, este es de esos episodios así como movidos, apasionantes, como que yo estoy todo el tiempo conectado, estoy muy enchufado con la conversación. Entonces, espero que la hayan disfrutado, espero que si ven que esta es una conversación que puede ser relevante para alguien que conozcan, que se la hagan llegar, que se la recomienden, y nada, que la comenten, que lleguen y contacten a Cristian si lo ven relevante y también si necesitan que conversemos nosotros sobre esto que tiene que ver con ser líder, ser emprendedor, ser innovador, ser agente de transformación. Estamos abiertos aquí en el ADN Transformador. Así que mil gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast ADN Transformador. Si esta conversación te movió, no te la quedes, compártela con alguien que también esté buscando vivir y liderar con propósito. Porque cuando una persona decide seguir su llamado, no solo transforma su vida, transforma todo a su alrededor. Suscríbete para seguir escuchando conversaciones que expanden tu forma de ver el mundo.